Tras una temporada de incendios atípica, Australia terminó el año 2019 en llamas, y, desafortunadamente, parece que el inicio del nuevo año no será mejor para este país. Aunque ya se manejan algunas cifras sobre las pérdidas resultantes, el hecho es que los incendios aún continúan y se estima que aún pasarán meses antes de que el fuego se apague por completo. Por triste que sean los datos que se muestran ahora, el saldo final será devastador. Y es cierto, Australia no es un país que sea ajeno a los incendios. De hecho, estos siempre han formado parte del paisaje australiano. Incluso varias especies han evolucionado y se han adaptado para estos fenómenos. Sin embargo, los fuegos de esta temporada no tienen precedentes en Australia, siendo los más devastadores que se han visto nunca. Y la pregunta surge, ¿qué propició que estos incendios fueran tan devastadores? Aún es difícil saber con exactitud qué fue lo que provocó estos incendios, y es muy difícil atribuir estos a una sola causa, por lo que es posible que varios factores hayan contribuido en la severidad de estos fuegos. Y estos factores pudieron haber sido desde las condiciones climáticas en las que actualmente se encuentra Australia, hasta personas inconscientes que hayan iniciado los incendios, sea con o sin intención. Respecto a esto, la policía australiana ha informado que desde noviembre del 2019 han detenido a 24 personas, quienes habían admitido haber encendido llamas durante la temporada de incendios. Además, se han presentado cargos en contra de otras 159 personas, de las cuales al menos 53 tienen cargos por no respetar la prohibición total de incendios, y a otras 47 personas se les ha atribuido el haber tirado cigarros o cerillos al suelo, cosas que pueden parecer insignificantes pero pudieran iniciar un incendio. Y por el otro lado tenemos las condiciones climáticas adversas en las que se encuentra Australia, producto en su mayoría del cambio climático global. Y es que muchas veces pensamos que el cambio climático únicamente tiene que ver con el aumento de la temperatura y la desaparición de los polos, pero también significa una disminución importante en las lluvias. Al aumentar la temperatura y al disminuirse la humedad, se crean las condiciones adecuadas para que se pueda generar un incendio. Hay que recordar que, durante el 2019, Australia experimentó su año más caluroso y seco, desde que se tiene registro. Estas gráficas que muestro son proporcionadas por el gobierno australiano. Respecto a la gráfica de precipitaciones, me parece que son exageradamente bajas y quiero pensar que aún no está actualizada. Pero aún así, las lluvias no han sido suficientes para evitar estos incendios. Incluso para esto de los incendios forestales existe una regla que, si bien no es infalible, nos muestra cómo las condiciones ambientales pueden propiciar o empeorar un incendio. A esta se le conoce como la regla de los 30, la cual indica que en condiciones donde la temperatura es superior a 30 grados centígrados, la humedad relativa es inferior a 30% y los vientos superan los 30 km por hora, son favorables para que ocurra un incendio devastador. Y bajo estas condiciones solo haría falta una chispa, una colilla mal apagada o un cerillo para dar inicio a un incendio. Sin embargo, y de acuerdo con el Departamento Climatológico de Australia, la mayoría de los incendios que hay actualmente se iniciaron por rayos provenientes de tormentas secas, los cuales se originan en ambientes secos y tienen la peculiaridad de que no presentan lluvias. Además de esto, existe un círculo vicioso. Debido a las condiciones climáticas desfavorables de Australia y por la intensidad de los incendios, se forma un fenómeno conocido como tormenta de fuego o Pyro-CVS, en el cual los mismos incendios forman nubes blancas que inicialmente son pequeñas, y al continuar el incendio estas nubes van aumentando en tamaño y estas pueden generar rayos de cargas positivas, las cuales son más potentes que los rayos comunes. Además, el fuego puede provocar corrientes de aire que propagan los incendios a sitios intactos. Pero bueno, al final de todo nadie tiene la culpa de esto, ¿no? Era imposible predecir estos eventos. No es como si alguien, no sé, algún científico, ecólogo, climatólogo nos hubiera predicho esto, ¿verdad? No es como si desde 1988 existieran escritos que predecían que el cambio climático provocaría que los incendios fueran más frecuentes, más intensos y más extensos. Simplemente no podía saberse. No podía saberse. Y es por esto que hay que hacerle caso a las únicas dos cosas relevantes que ha dicho Greta Thunberg. For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? I don't want you to listen to me. I want you to listen to the scientists. Y hasta el momento en Australia tenemos un saldo preliminar de 29 personas fallecidas, 2.000 hogares destruidos, 11 millones de hectáreas arrasadas y cerca de 1.000 millones de animales muertos. Y esta última cifra está subestimada, ya que únicamente incluye mamíferos, reptiles y aves, dejando de lado a los anfibios e invertebrados. De hecho, se estima que solo de anfibios se habrían perdido alrededor de 1.000 millones de individuos. Además, recordemos que hay muchas especies amenazadas en Australia, que de por sí ya estaban en peligro antes de que estos incendios ocurriesen.
Por mencionar algunas especies que se habrían visto afectadas por la pérdida de su hábitat, tenemos al wallaby de cola de cepillo, al ratón marsupial, el potorrú de patas largas y la cacatúa lustrosa. Lo de esta última especie es algo triste, porque era un caso de éxito para la conservación de una especie en Australia, ya que la población había pasado de 150 individuos en 1995 a 400 previo a los incendios. Además, se estima la pérdida de cerca de 8.000 koalas solo en el estado de Nueva Gales, agregado a que se teme la pérdida de la mitad de koalas de la isla Canguro. Esto es especialmente preocupante para la conservación de la especie, ya que esta población, que se conformaba por alrededor de 50.000 individuos, estaba completamente libre de clamidia, la cual había mermado la población de koalas en todo el país. Por otro lado, también se teme la afectación de las poblaciones genéticamente únicas de la misma isla Canguro, como el caso del bandicoot café, el zorzal lunado y el reyezuelo musureño. Y aunque existieran poblaciones o individuos que hubieran logrado salir intactos de los incendios, la tendrían muy difícil para sobrevivir debido a la ausencia de alimento y refugio. Además de que tendrían que evitar ser depredados por los gatos y zorros. Porque pese a la desgracia no hay que olvidar que los gatos son una plaga en muchos sitios, sobre todo en Australia. Pero pese a lo trágico de este suceso, esto no puede servir como un recordatorio de que el cambio climático existe y que tiene consecuencias importantes. Pero parece que el gobierno de Australia está lleno de ciegos, pues pese a que el país esté en llamas, los gobernantes ya ratificaron su compromiso con la industria del carbón, recordando que este país es líder en la importación de dicho recurso. O sea, están viendo que el país está literalmente en llamas y que es posible que esto no se apague hasta que llueva, si es que llueve. Y están viendo que el cambio climático tuvo un papel muy importante para lo que está ocurriendo hoy en día en Australia, y aún así prefieren el beneficio económico sobre todo lo demás. ¿Han visto el meme ese donde está el perro sentado bien contento mientras toda su casa está quemando y dice ¿esto está bien? Pues Australia es ese meme. Bueno, el gobierno de Australia es ese meme. ¿Neta no escucharon lo que dijo Greta? Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Y hay que poner mucha atención a lo que ocurra, no solo en Australia, sino en otras partes del mundo, ya que esto mismo podría ocurrir en otros sitios a futuro. Para no irnos tan lejos, desde hace años existen predicciones climáticas para México, los cuales indican que, al menos para la faja volcánica transversal, las temperaturas aumentarán y disminuirán las lluvias a futuro, teniendo climas más secos. Y muchos bosques de esta región han sido quemados, no tanto por razones naturales, sino porque a la gente le gusta mucho el aguacate. Y sobre amenaza no hay engaño. Si el video te gustó o te pareció interesante, dale like y compártelo. Además, si tienes algún comentario, crítica o sugerencia, escríbelo en la caja de comentarios o en las redes sociales del canal que están en la descripción. Eso sería de mucha ayuda para mí. Si me quieres recomendar algún tema que te interese, también lo puedes hacer por estos medios. Por último, te invito a seguir mi página de Facebook, donde comparto noticias e información interesante sobre el mundo de la ciencia, sobre todo de las ciencias de la vida. Soy Crashas, un biólogo más, y espero volvernos a ver pronto.